Las historias de los evangelios siempre me gustaron leerlas. Desde muy jovencito, leer lo que le pasaba a Jesús en su ministerio y en su vida fue algo apasionante para mí. Cuando Él camina sobre las aguas en Mateo capítulo 14, versículos 25 en adelante, para mí fue exquisita la lectura. Ahora, me impresionó algo que pasó en esa historia. Pedro le dice al Señor: Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas, manda tú a que vaya hacia ti. El Señor le dice: ven. Pedro baja sobre la barca, o más bien dicho, de la barca, y empieza a caminar sobre las aguas. Ahora, eso me impresiona. Pedro es un principiante, alumno, discípulo. No es como el maestro, pero ya está caminando sobre las aguas. Increíble lo que está ocurriendo. En lecturas ya recientes, ya adulto, ¿no es cierto? Lecturas más recientes que he hecho del pasaje, me llamó la atención otra cosa, algo que está ocurriendo en Pedro. Me parece que Pedro, momentos después, tiene una gran carga emocional, debido a lo que empieza a ocurrir alrededor de él. Dice la Biblia que Pedro, al ver el fuerte viento, comienza a tener miedo. Es más, él empieza a sentir que comienza a hundirse. Hay un sentimiento generalizado de miedo que me da la impresión que ya siente él que se está ahogando en eso que está viviendo. Los sentimientos de ahogamiento, las sobrecargas emocionales que uno vive debido a preocupaciones, ansiedades o situaciones problemáticas de la vida, a uno no le hacen vivir bien el día ni la semana. Esas situaciones del corazón que hay veces te aprietan y te preocupan, deberían de ponerse a los pies del Señor. Pero déjame ir al pasaje un momentito. Pedro está sintiendo que se ahoga. Ahora tiene dos opciones. Una, o se ahoga o se desahoga. Una de dos. O se ahoga ahí mismo, no pidiendo ayuda, no hablando ni sacando la presión emocional que tiene adentro, o más bien empieza un desahogo importante, que es un muy buen primer paso para la recuperación emocional y espiritual de Pedro. Pedro, cuando se da cuenta lo que está viviendo, voltea a ver al Señor y en una exclamación importante, porque él dice: Señor, sálvame. Y el evangelista Mateo lo que hace es que escribe esa frase en signos de admiración, y antes dice que Pedro, en medio de gritos, exclama eso. Da la impresión que Pedro sacó toda su carga emocional en ese momentito y se desahoga, esperando por supuesto un milagro, pero en ese momentito hay una oración fervorosa. Santiago capítulo 5 dice la Escritura que Elías oraba fervorosamente. Me da la impresión que Pedro también actúa de la misma manera. Está orando con todas las emociones que tiene allá adentro y necesita sacarlas para sentirse más liviano. Está caminando sobre las aguas. Quitarse pesos de encima sería lo mejor para ya no hundirse tanto. Así es que Pedro está haciendo todo su gran esfuerzo y empieza desahogándose. Creo que tú y yo deberíamos de aprender a desahogarnos, sacar las cosas que tenemos allá adentro. ¿Cómo? Primero el ejemplo de Pedro es muy bueno. Él se desahoga delante del Señor, le habla al Señor, clama al Señor, le dice tan natural como lo siente en ese momento. Él le está diciendo: Señor, por favor, ayúdame. Creo que ese desahogo es importante. Desahógate delante del Señor cuando ya no sepas qué hacer, cuando sientes que ya no aguantas más, cuando sientes que las cosas de la vida te están golpeando fuerte. Clama al Señor, pero clama con naturalidad y preséntale al Señor la situación que estás viviendo. Toma decisiones inmediatas, tómalas ya. Dice la Escritura que cuando comenzó a hundirse Pedro, desde ese mismo momentito tomó
decisiones importantes. No dejes esas decisiones para después. Ahora es el momento en el cual debes de acercarte al Señor, decirle, pedirle, clamarle, ponerte de rodillas y explicarle que te sientes que te ahogas en esta situación. Desahógate delante del Señor, toma decisiones inmediatas y no alimentes más tus miedos. No los alimentes más. Pedro, al ver el fuerte viento, al ver y al ver y al ver, y hay veces vemos y escuchamos y seguimos alimentando nuestros miedos y seguimos alimentándolos de manera que no deberíamos de hacerlo. No alimentes, si tú sabes que tienes miedos y que estos miedos se descontrolan cuando los alimentes, ya no lo hagas. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Estas perecen, aquellas permanecen para siempre. Pon tu mirada en el Señor. Y por supuesto, como Pedro, allí en medio de el momentito difícil, esperaba un milagro de parte del Señor. Esperaba que el Señor extendiera su mano y lo levantara de la situación en donde está viviendo. Le pido al Señor que haga eso contigo en el nombre del Señor. Espera un milagro cuando clames. Espera un milagro cuando sientes que te ahogas. Hazlo en el nombre del Señor. Quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momentito que estamos viviendo los que nos encontramos acá, te pedimos, bendito Dios, que tú hagas un milagro en medio de nosotros, que tú nos rescates, que si nos sentimos muy preocupados o nos estamos ahogando en esa situación, Señor, tú extiendas tu mano poderosa sobre nosotros y nos ayudes en el momento en que vivimos. Gracias, Padre, que así sea. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.